Ahí la estamos viendo ya, hermana Carmencita. Ok, perfecto. Bueno. Les voy a hablar sobre la misericordia de Dios. Hemos escuchado sin fines de mensajes, sin fines de estudios, y hay muchas alabanzas que hablan de la misericordia de Dios. Pero nunca, como les decía al inicio, debemos olvidarnos de realmente qué es la misericordia de Dios. Todos conocemos muy bien la parábola del buen samaritano. No les voy a leer todos los versículos porque ya todos los conocemos, que está en Lucas 10, del 25 al 37. Solo les voy a leer estos dos que dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él le dijo. ¿Se recuerdan que aquí le estaban preguntando al Señor, un intérprete de la ley? Y el Señor después hace también esta pregunta y les cuenta esta parábola de que este venía bajando y los ladrones lo tomaron y lo dejaron medio muerto. Bajó de primero un sacerdote, un levita, y ambos no hicieron caso, siguieron de largo. Mas, sin embargo, el samaritano fue movido a misericordia. Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Recordemos que nosotros realmente por misericordia, por la gracia y por el infinito amor de Dios, hemos sido rescatados. Y fue el mismo Señor después de que Adán y Eva pecaron en el Edén y fueron destituidos, que el Señor decide enviar a su Hijo, a su único Hijo. Al inicio de este año, si no estoy mal, o dentro de los estudios de escuela dominical, alguien nos hablaba del inmenso amor de Dios y decía, con toda la sinceridad en su corazón, dijo, si a mí me pidieran a mi hijo, yo no lo daría. Y creo que a cada uno de nosotros como madres o padres, si nos pedirían a nuestro hijo, sería bien complicado, bien difícil. Mas sin embargo, el Señor, por misericordia de cada uno de nosotros, Él envió a su único hijo sin que nosotros lo mereciéramos. Voy a hablarles de algunos conceptos que dice la Biblia sobre lo que es la misericordia para que los tengamos, para que los refresquemos un poquito. Y les voy a hablar simplemente de 3 conceptos porque en el diccionario hay muchos. Pero estos quieren decir la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. La misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria o necesidad. Cor o cordis, que indica corazón, y ahí que expresa hacia los demás. Misericordia se refiere al perdón concedido por Dios debido al arrepentimiento sincero. Continúo, en Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo subrayé aquí las palabras misericordia, porque realmente es por la misericordia del Señor que hoy en día estamos aquí. Es porque nunca decayeron sus misericordias, porque Él ha sido compasivo y misericordioso por cada uno de nosotros. El 23 dice, nuevas son cada mañana.
nuevas son cada mañana. Las misericordias del Señor cada día son nuevas. Cada mañana Él nos da nuevas misericordias. Él se compadece de nosotros. Grande es tu fidelidad. ¿Realmente nosotros somos misericordiosos? Así como el Señor cada día es misericordioso con nosotros, independientemente de lo que hagamos. Las consecuencias definitivamente de lo que hagamos, las vamos a sufrir. Pero la misericordia y el inmenso amor del Señor siempre van a estar con nosotros. En los últimos estudios que el pastor nos ha venido dando, hemos podido ver cómo el Señor una y otra vez y otra vez y otra vez ha perdonado a su pueblo. Nos ha perdonado a cada uno de nosotros cada mañana. Han habido consecuencias cuando no hemos sido obedientes, cuando no hemos sido fieles al Señor, por supuesto, pero Él nunca, nunca se aparta de nosotros y nunca nos quita sus misericordias y sigue siendo fiel y continuará siendo fiel. Salvos por misericordia. En Tito 3, 5, 6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Fíjense qué gran misericordia, qué gran amor del Señor hacia cada uno de nosotros, porque no nos derramó un poquito de su Espíritu Santo. ¿Se recuerdan que Él les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador? Y nos dio, dice, al Espíritu Santo lo derramó en abundancia por Jesucristo nuestro Salvador. O sea, nosotros cada día que nos levantamos y Dios nos ha dado el privilegio de poder abrir nuevamente nuestros ojos y poder ver su grandeza, es por su pura misericordia y gracia. No es por otra cosa, es porque nos ama, porque su amor es grande. Y su espíritu, cuando hacemos algo que sabemos que no es lo correcto, que no es lo adecuado, cuando también, tal vez en nuestro día a día, en nuestro afán del mundo, el Espíritu Santo nos jala las orejas. Porque dice que está dentro de nosotros, lo derramó abundantemente. Él es el que nos dice, no es ese camino, hijita o hijito, es por aquí. Cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos instruye, cuando el Señor nos dice, no, detente, es por su misericordia, porque nos ama. El domingo pasado compartía con nosotros la escuela dominical, la hermana Silvita, y decía las consecuencias de hacer al Señor a un lado y estar en las cosas del mundo. No por eso, si nosotros nos hacemos a un ladito de las cosas espirituales y de las cosas del Señor, Él nos va a dejar de amar y vamos a dejar de ser sus hijos. Él nos va a llamar a través de su Espíritu Santo, pero es por su misericordia. Por supuesto que si hacemos, como ya les decía hace un momento, algo que no es correcto, las consecuencias cada uno de nosotros las vamos a padecer. Pero inclusive en esos momentos, ¿recuerdan el último estudio que hemos tenido ahorita? De Amós. Cuando el Señor
le jala las orejas grandemente a Israel, a su pueblo, y lo tiene que entregar para que sea zarandeado. Pero a pesar de, el Señor ahí no quitó su misericordia ni su amor hacia su pueblo. Por supuesto que lo hizo por amor. Muchas veces nosotros no entendemos por dónde el Señor nos está llevando y tal vez renegamos. Tal vez decimos, basta, ya no quiero esto. Pero no tenemos, creo que, la más mínima idea de lo que el Señor nos está librando, de lo que el Señor nos está apartando. Y es por su misericordia. Solo por su misericordia. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Imagínense, es rico en misericordia. Él no nos da puchitos, nos da en grande. Como nos dio su Espíritu Santo, dice, derramó en nosotros abundantemente. Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Les hacía mención de la lección que nos dio la hermana Nancy. Recuerdo muy bien del amor. Les decía ella, me recuerdo cuando empezó la introducción de su clase, decía, hoy no les voy a hablar de cualquier amor. Y empezó preguntándole a cada uno en la congregación cuando estábamos ahí reunidos, qué significaba el amor para cada quien, porque hay diferentes tipos de formas de amar. Pero dijo, hoy le voy a hablar de ese amor, definitivamente de ese amor tan grande, de ese amor tan rico en misericordia, que solo Dios pudo haber hecho, nadie más. Es un amor que creo que con nuestra mente no logramos muchas veces entender, y por eso a veces nos rehusamos con ciertas cosas. A veces cuestionamos al Señor. A veces le decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando se nos olvida que Él es majestuoso, Él es sublime, es el que decide cada cosa, cada actuar de nuestra vida. Y todo lo que Él desea por nuestra vida definitivamente va a ser en grande. Y es por su misericordia y por su amor. Porque si no le interesáramos, nos hubiera dejado. Entonces nosotros, todo lo que suceda en nuestras vidas, nos guste o no nos guste, como seres humanos, es de darle gracias al Señor, porque sus misericordias, dice, son nuevas cada mañana. Cada mañana. Dice Romanos 2, 23, 24, por cuanto todos pecaron, no dice algunos sí, otros no. Pone la palabra todos pecaron, o sea, todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, imagínense. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, estábamos destituidos. Yo decía al inicio, cuando Adán y Eva pecaron y fueron destituidos del Edén, el Señor preparó este plan de mandar a su Hijo para rescatarnos. Dice, por gracia. Es algo gratuito, por amor, por su misericordia, porque nosotros no éramos quienes. Pero sin embargo, Él en su inmenso amor, que creo que muchas veces nos cuesta comprender, ese grande amor del Señor y esa grande riqueza y misericordia y ese abundante derramamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ha sido solo por su gracia y por su misericordia, no por nada más. Tenemos una esperanza viva, porque Él es la fuente de agua viva, porque Él es nuestro refugio, Él es nuestro consuelo,
Él es nuestra esperanza, es el único. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, imagínense, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra está inspirada en el Señor, absolutamente toda, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todo. Y que ellas nos enseñan cómo darle gracias al Señor cuando oramos al Señor, cuando contemplamos su majestad. Aquí dice algo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, miren otra vez la palabra gran misericordia, grande en misericordia, nos hizo renacer, nos dio vida nueva, nos hizo florecer, nos hizo ser luz, nos hizo ser sal para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos ha dado vida eterna, para siempre. Solo con eso, que es grande, no es pequeñito, es tan grande solo esa palabra, vida eterna. Tiene, mire, 2 letras, vida eterna. Para siempre, por siempre, por su gran misericordia. Lucas 1:50 dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hay un requisito. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Imagínense qué gran bendición tenemos cada uno de nosotros. Pero también tenemos una gran responsabilidad de ver que cada generación nuestra alabe y bendiga y diga, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado vida eterna. Voy a explicarles qué es a los que le temen. Cuando hablamos de temor, no estamos hablando de un temor de algo malo, sino de un temor santo, de una reverencia. Aquí estamos. Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos? ¿Cómo no vamos a honrar su nombre? ¿Cómo no vamos a decir bendito y Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Si por su grande misericordia, por su abundante derramamiento de su Espíritu Santo, por su amor y por su gracia, tenemos vida eterna. Por misericordia, dice, amor inefable. La palabra inefable es algo que no se puede explicar. O sea, no existen palabras en el diccionario humano para poder explicar la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. No existen palabras. Salmos 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Salmo 103, 8, 11 y 17.
Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Recuerden lo que dice aquí el Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. Y dice aquí, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, en Salmo 103, 11. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea, no se acaba. Es para siempre. Porque dice, el Señor es el alfa y la omega, el principio y el fin. Su misericordia es eterna, desde la eternidad hasta la eternidad, por siempre, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Decía anteriormente que la misericordia del Señor va de generación en generación sobre los que le temen. Y aquí dice, sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, cuando nosotros mantenemos nuestra línea de fidelidad en el Señor, cuando nosotros a cada uno de nuestra generación que el Señor le da, lo instruimos y los guiamos en los caminos del Señor, dice que su justicia de los hijos sobre los hijos de los hijos. Y la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad, por siempre. Y lo reciben nuestras generaciones. Imagínense qué gran privilegio tenemos. Muchas veces, y creo que la mayoría de aquí, hemos entendido perfectamente esto. Y ya no lo hacemos. ¿Qué voy a dejarle de herencia a mis hijos? Yo conocí una persona que decía, yo empecé donde mi padre terminó y mis hijos empezarán en donde yo termine, para ir dejando un legado. Pero hablaba de un legado material, de un legado de dejar herencias materiales. Y les hablo de un siervo de Dios. No lo escuché decir. Le estoy dejando donde yo termino, cuando el Señor me llame a su presencia. Mis hijos deben de continuar ese legado de seguir amando y sirviendo al Señor. Y mis nietos también. Eso es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Porque ya sabemos, las cosas materiales son temporales, no son eternas. Pero aquí dice en el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, es el legado, es la herencia espiritual. Pero no lo hacemos nosotros por nuestros propios méritos o porque somos muy buenos, sino lo hacemos porque el Espíritu Santo, que el Señor derramó grandemente sobre nosotros, nos guía para hacerlo. Es Él al final quien lo hace. Nosotros solo somos esos instrumentos en sus manos, como ese barro en las manos del alfarero que Él moldea. Igual va a moldear a nuestras generaciones. Si seguimos los mandatos, preceptos del Señor. Porque la misericordia de Dios va a ser siempre. Nosotros podemos fallar 1 y 1000 veces. Pero el Señor, que es rico y grande en misericordia, nos levanta, nos corrige. Y aunque muchas veces podamos escuchar
que nos corrige de una forma dura. En esa forma dura hay un componente grande de amor. Es como cuando el niño pequeño se cae. Uno corre como mamá o los papás. Corren y le limpian la herida y dice, ay, no, no me limpies, que me duele. Sí, pero es importante que limpie bien ahí. Tengo que raspar. Va a doler, pero es importante que lave esa herida. Que la lave con agua y jabón abundante. Y luego hay que curarla. Y en algunos casos hay que quitar costras. Hay que quitar eso para volver y sanar y duele. Muchas veces así nos duele a nosotros cuando el Señor nos corrige, pero es importante. Pero ahí va un componente grande de amor. Cuando uno cura a sus hijos, uno trata de que sea lo más suavecito para que no le duela tanto. Y lloran. Lo mismo nos pasa a nosotros con el Señor. El Señor raspa esas heridas, pero las hace con amor y nos duele, pero es por su misericordia. Por su inmensa misericordia. Dice, ¿qué significa el temor de Jehová? Hay diferentes formas de temor, pero aquí vamos a hablar del temor hacia el Señor. El temor no es más que una reverencia por su poder, por su honor y por su gloria. Un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él, imagínense. Un reconocimiento de todo lo que es Dios, de todo lo que es Él, lo cual viene a través de conocerlo a Él. No podemos dar un reconocimiento si no lo conocemos a Él. ¿Y cómo lo conocemos a Él? A través de sus palabras, a través de lo que ha dejado el escrito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así lo conocemos a Él. Y todos sus atributos. No dice algunos. Un reconocimiento de todo lo que es Dios, todo. Lo cual viene a través de conocerlo a Él. Si lo conocemos a Él, puedo decir, bendito el Dios y Padre, bendito. Y todos sus atributos, absolutamente todos. No solo unos, toda la majestad, toda la grandeza que Él es. Imagínense solo con eso que dices, grande en misericordia. La misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad. Cuando nosotros conocemos todos estos atributos del Señor, podemos reconocerlo a Él, entonces tenemos temor a Él. No es temor de miedo. Por supuesto que sabemos también qué sucedería si no somos obedientes del Señor. Pero Él nos ama. Su misericordia es grande. Entonces, cuando reconocemos ese temor de Dios, esa reverencia hacia Él, es porque lo conocemos a Él y conocemos sus atributos. Si en algún momento nos cuesta reconocer eso, hermano, hagamos un alto. Hagamos un alto y vayamos a su presencia. Y estoy segura que ese abundante poder del Espíritu Santo que el Señor derramó sobre cada uno de nosotros nos va a decir cómo cada día conocerlo más a Él, cómo conocer sus atributos, cómo su palabra es revelada cuando la leemos. Porque muchas veces la leemos y no la entendemos. O yo creí entender esto, porque tal vez la leí muy rápidamente. Voy a leer este versículo ahorita en 5 minutos porque ya me tengo que ir.
Imagínense que el Señor nos diga, ay, hijita, te voy a atender en 5 minutos porque tengo muchas cosas que hacer. Él no hace eso con nosotros. Está las 24 horas del día, atentos a cada uno de nosotros, no solo a uno, a cada uno. ¿Por qué? Por misericordia. Solo por misericordia. Salmos 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero ¿cómo va a estar siempre la misericordia si yo no conozco cuál es la misericordia del Señor en mi vida? Si no la entiendo. Si cuando tengo cosas buenas o momentos muy buenos que el Señor ha permitido por su misericordia, pero que tal vez en ese momento se nos olvida que es por su misericordia, entonces estamos contentos y felices. Y la mayor parte de veces se nos olvida dar gracias. Y decirle, Señor, gracias por todo esto que me das, porque Él es el único que nos da cada cosa. Dice que su misericordia es nueva cada mañana, cada día es nueva. Y cuando vienen los momentos de angustia y aflicción y dolor muchas veces, entonces corremos, nos arrodillamos y tal vez pasamos horas y horas. Y muchas veces ya no tenemos palabras y solo lloramos y lloramos. Y entonces empezamos a decir, ¿por qué, Señor? Si yo soy bueno, si yo hago esto, si mira lo que yo hago en tu obra, si mira aquí, si mira allá, ¿por qué me haces esto, Señor? No le decimos, Señor, gracias por este momento. Gracias porque tu misericordia está en este momento aquí conmigo. Reclamamos, pataleamos muchas veces, otras veces decimos, ay, no, ya me voy ya de esto, ya no, esto no sirve para mí. ¿Sí? Mejor me hubiera quedado allá donde estaba antes. ¿Recuerdan quiénes hablaban así también? Mejor me hubiera quedado allá comía yo en mesa, no que aquí me trajiste al desierto a morir. Aquí, bueno, en cambio allá me hubieran enterrado. ¿Sí? Allá estaba bien yo con mis amigos, con mis amigas. ¿Sí? Salíamos, paseábamos, andábamos y todo, y no tenía restricciones de nada. ¿Sí? Y hoy que estoy aquí en tus caminos, mira lo que me traes. O tal vez alguien hizo una mala mirada o no me saludaron, porque muchas veces estamos así, por una cosa tan chiquitita, tan insignificante, y se nos olvida esa gran misericordia y ese gran amor del Señor. Entonces, ay, no, a esta iglesia no vuelvo a poner un pie más en mi vida, ¿sí? Aquí todos son iguales, ¿sí? Aquí todos quieren hacer su voluntad y solo son cuentos de que el Señor y el Señor y el Señor, ¿verdad? ¿Y qué creen que tiene, quién cree que sale perdiendo? Ni los hermanos, ni el pastor, ni el Señor. Nosotros nada más, solo nosotros. ¿Por qué? Porque se nos olvidó la misericordia del Señor en nuestras vidas. Porque no se hizo mi voluntad. Porque si no se hizo como yo quería. A la chica, el hermano, yo vine, pero yo me quería sentar hasta adelante. Y veía, el hermano se sentó ahí. Entonces ya no, mejor me voy el próximo domingo, regreso el próximo día, vuelvo para sentarme adelante y ya no. Me quitaron mi silla. Hoy miren lo que están diciendo. Ah, pues chicas, me lo están tirando a mí como que alguien habló de mí. Se nos olvida que el Espíritu Santo nos está redarguyendo muchas veces. Entonces muchas veces repetimos este Salmo 23:6, todo el Salmo 23 es todo, todo. La palabra es una bendición.
y es algo rico hacia nuestras vidas. Pues ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Y yo sigo al Señor todos los días de mi vida como debe de ser. Conozco cuáles son sus atributos. Lo conozco a Él. Me deleito en su palabra. Me deleito cada día que escucho de Él, que aprendo de Él, que ha preparado personas para que me hablen. Me deleito simplemente de ver una flor como sal, del rocío de la mañana, de la lluvia, del sol. Hoy aquí, por esta área de aquí de donde vivimos nosotros de Misco, un sol radiante espectacular, divino. Ayer, a esa misma hora, era una lluvia increíble, refrescante. Pero no, ay, no, llovió. Me voy a mojar los zapatos. Me voy a enfermar. Ay, hoy el sol ya no lo aguanto, qué calor. Yo digo de veras que nuestro Dios sí es bien misericordioso, porque nosotros no. Renegamos que si hay sol, que si hay lluvia, que si hay frío, que si tenemos un techo bonito, queremos otro mejor. No digo que eso sea malo, por supuesto que no, y el Señor nos da como Él cree que cada uno deberíamos de tener, como Él quiere mantenernos a cada uno. Pero esa es una gran misericordia y una gran bendición. Y dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recuerden que dice que la misericordia del Señor es de la eternidad hasta la eternidad. Entonces, yo voy a morar en la casa de Jehová por largos días. ¿Por qué? Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días está el Señor con nosotros. A Él no le importa qué hicimos. A Él le importamos cómo somos, nos ama. Como digo, por supuesto, que si hicimos algo individuo vamos a pagar las consecuencias, pero su amor y su misericordia van a estar ahí. No se va a apartar Él de nosotros. Nos va a curar la herida, así como el buen samaritano. Bajó, dice que un sacerdote, un levita, y fueron indiferentes. No le importó. Hay que mirar al que estaba ahí tirado a su suerte. Pero hubo alguien que sí le importamos. Y le importamos demasiado como para haber enviado a su único hijo a morir de la forma que murió. ¿Se recuerdan cuando el Señor estaba en la cruz? Le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado nuestro era tan grande, pero tan grande, que era imposible que esa gran majestad del Señor pudiera verlo. Y por un rato volvió su mirada. No se había olvidado de su hijo, pero era imposible que esa maldad y ese resplandor pudieran verse, porque era demasiado grande. Pero por su amor y por su misericordia a cada uno de nosotros, tuvo compasión. Nos vendó las heridas, nos las curó, quitó toda esa sangre, quitó todo eso que se estaba pudriendo ahí adentro. Hizo que sangrara fuertemente, la curó, nos llevó y nos depositó en un lugar. A cada uno de nosotros nos depositó en Puerta de Esperanza. Y puso ahí al mesonero para que nos atienda. Para que nos atienda. Y este mesonero que nosotros tenemos nos atiende con mucho amor, con mucha misericordia, con mucha clemencia, con mucha paciencia. Día con día.
porque esa es la misión que el Señor le dio. Pero a Él le dio una misión, a nosotros también nos dio otra. Cada uno tenemos que cumplir con lo que el Señor nos dio a cada uno. ¿Por qué? Porque amamos su misericordia, porque lo amamos a Él, porque por esa gran misericordia que hoy tuvo con nosotros, podemos decir, gracias Padre, por habernos visto con ojos de misericordia y derramar de tu gran Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La misericordia de Dios a nosotros es incondicional. Es por amor y por gracia. La misericordia de Dios a nosotros es incondicional. No olvidemos esto, queridos hermanos. Porque muchas veces nosotros sí, pues, bueno, Señor, yo voy a ir a la iglesia, pero yo quiero esto, esto, esto y esto. Y si no, no. ¿Quiénes somos nosotros? Pareceré. Sin embargo, Él nos escucha. Pero eso es incondicional y es solo por amor y por gracia, por ese favor inmerecido. No lo merecíamos. Pero sin embargo, Él nos volvió a ver cuando nos habían dejado tirados y no sé cómo cada uno en el camino. Él nos levantó, nos curó y nos dio un lugar y nos ha dado un nombre por su misericordia. No porque lo merezcamos, es por su pura misericordia. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios pero alguien se me fue algo, ha enviado a su Hijo unigénito, al único, no tenía otro, era el único, al mundo a morir en un madero y a vencer a la muerte, para que vivamos por medio de Él y tengamos vida eterna, para siempre, por su misericordia, por amor y por su gracia. Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. No. Imagínense que si lo hubiera hecho conforme a nuestras iniquidades y nos hubiera pagado de acuerdo a nuestros pecados. Lo ha hecho por misericordia, por amor y por gracia. Hay un salmo que es preciosísimo, yo no lo escribí todo, solo parte de él, ustedes lo pueden leer después y meditarlo. Es la alabanza por la misericordia eterna de Jehová. O sea, es una alabanza aquí de David al Señor. Es el Salmo 136, solo puse el 1 al 6 y el 23, 26. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, no hay otro. Al que hizo los cielos con entendimiento, imagínense, Él hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestros abatimientos se acordó de nosotros. Cuando nos dejaron tirados, fue el único. Todos pasaron de largo, tal vez se pararon encima, pisotearon lo que haya sido. Pero Él se acordó de nosotros, el único. Porque para siempre es su misericordia. Él nos rescató de nuestros enemigos.
porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, imagínense, Él es el que da el alimento, no nadie más, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. No lo olvidemos, hermanos. Que Dios los bendiga. Muy bien, gracias, hermana Carmencita. Es para reflexionar por mucho tiempo esta lección.